El gran viaje de Grumo, el cavernícola aventurero. Había una vez, en un pequeño asentamiento prehistórico, un joven cavernícola llamado Grumo. Su tribu vivía en paz, recolectando frutas, cazando y aprendiendo de las antiguas tradiciones. Todos en la tribu seguían las mismas rutinas y nunca se aventuraban más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Pero Grumo, con su curiosidad sin límites, no podía dejar de preguntarse qué había más allá de esas montañas. Cada noche, Grumo se acostaba mirando las estrellas, preguntándose qué historias ocultaban. Mientras los demás cavernícolas se dormían tranquilos, él permanecía despierto, soñando con un mundo más allá de las fronteras conocidas. A veces escuchaba a los ancianos contar historias de criaturas mágicas y lugares misteriosos, pero nadie nunca había ido a verlos. Grumo quería ser el primero. Un día, mientras exploraba un rincón olvidado de la cueva donde vivía, Grumo encontró algo sorprendente: una piedra luminosa que brillaba con un resplandor suave y cálido. La piedra parecía tener vida propia, como si de alguna forma conectara con las estrellas que tanto le fascinaban. Era el objeto perfecto para comenzar su aventura. Decidido a descubrir lo que había más allá de las montañas, Grumo se despidió en silencio de su tribu y se adentró en el desconocido bosque. Sabía que el viaje no sería fácil, pero su corazón estaba lleno de valentía y emoción. Llevaba consigo la piedra mágica que lo guiaba en la oscuridad, y su aguda curiosidad lo impulsaba hacia lo desconocido. Tras caminar durante días, Grumo se adentró en una densa selva llena de árboles gigantes y extrañas criaturas. El sonido de su paso resonaba en la quietud del bosque. Fue en ese momento cuando algo apareció ante él. Misha, una pantera negra de pelaje brillante y ojos verdes que resplandecían en la oscuridad, lo observaba desde las sombras. «¿Qué haces aquí, pequeño cavernícola?», preguntó Misha con una voz profunda y suave, mientras se acercaba con paso elegante. Grumo sin miedo la miró a los ojos y respondió: «Quiero descubrir qué hay más allá de las montañas. Mi tribu tiene miedo de lo desconocido, pero yo quiero aprender. Quiero ver lo que los ancianos solo cuentan en historias». Misha, al ver la valentía en los ojos de Grumo, decidió ayudarlo. A pesar de ser una criatura solitaria y sabia, comprendió que todos, incluso los cavernícolas, necesitan un poco de ayuda en sus viajes. Así que, sin pensarlo más, se unió a Grumo en su aventura. Durante su travesía, Grumo y Misha cruzaron grandes ríos, atravesaron desiertos polvorientos y caminaron por montañas empinadas. En el camino, Grumo aprendió de Misha sobre las estrellas, las plantas curativas y las criaturas mágicas que habitaban la selva. Misha le enseñó que la verdadera aventura no solo estaba en explorar el mundo, sino también en aprender a escuchar, observar y entender. Un día llegaron a un puente colgante que cruzaba un río rugiente. El agua caía con fuerza, pero Grumo no dudó. Sosteniendo la piedra mágica, comenzó a cruzar el puente. Misha caminaba delante, guiándolo con su calma y su sabiduría. El sonido del río se mezclaba con el murmullo de la selva, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, reflejándose en el agua como un espejo. Cuando llegaron al otro lado, Grumo miró a Misha con una gran sonrisa. «¡Lo logramos! Mira, las montañas están más cerca de lo que pensaba». Misha sonrió, aunque solo con una leve inclinación de cabeza. «Lo has logrado, Grumo, pero recuerda, la aventura nunca termina. Cada paso te lleva a un nuevo aprendizaje». Grumo asintió, entendiendo finalmente que la verdadera aventura no era solo llegar a un lugar nuevo, sino disfrutar del camino y de todo lo que uno aprendía en el proceso. Después de muchos días de viaje, Grumo y Misha llegaron a la cima de una gran montaña desde donde se podía ver todo el valle, las selvas y las estrellas más cerca que nunca. Grumo se sintió lleno de una felicidad profunda. Había cumplido su sueño de explorar el mundo, pero también había aprendido algo mucho más importante. La aventura está en todo lo que hacemos y en todo lo que aprendemos, no solo en llegar a un destino. Grumo regresó a su tribu, no con historias de monstruos o criaturas mágicas, sino con lecciones de valentía, amistad y sabiduría.
Les contó a todos lo que había aprendido y les mostró la piedra mágica que brillaba suavemente en la oscuridad como un recordatorio de que siempre hay algo nuevo por descubrir. Desde entonces, Grumo no solo fue un explorador, sino también un maestro para su gente. Y aunque nunca dejó de mirar las estrellas, siempre supo que lo más importante era compartir lo que había aprendido y ayudar a otros a descubrir su propio camino. La verdadera aventura no está solo en explorar el mundo exterior, sino en aprender de cada experiencia y compartir lo que has aprendido con los demás. A veces la sabiduría más grande viene de confiar en uno mismo y dejar que te ayuden en tu camino.